Hola niños, ¿cómo están? Vamos a seguir hoy con el tema de la ubicación de los decimales en la recta numérica. ¿Sí? Hoy vamos a trabajar lo que es la página 206. La vamos a hacer todos juntos aquí en el video, entonces por favor prestemos mucha atención. Veamos. Vamos a comenzar con la primera serie, que dice, ubica los números decimales en la recta numérica, o en la regla de un metro, dice en este caso, ¿sí? Tenemos una regla de una unidad, ¿sí? Entonces ya sabemos nosotros que una unidad está partida en 10 décimos, que es lo que tenemos aquí, y también está partida en 100 centésimos, ¿sí? Por lo tanto, como nosotros tenemos partida la unidad en 10 décimos y en 100 centésimos, antes de empezar solo les voy a explicar algo. Que siento que aquí en el libro no nos lo están explicando y entonces nos va a costar mucho comprender la diferencia entre un décimo y un centésimo si no lo explicamos antes de comenzar. ¿Se recuerdan que yo les dije que un número decimal va a estar dividido en dos partes? La parte que está a la izquierda del punto es la parte entera y la parte que está a la derecha del punto va a ser la parte decimal, ¿sí? Pues en la parte decimal nosotros vamos a tener varios números, ¿sí? Si nosotros en la parte decimal solo tenemos un número, quiere decir que nosotros estamos hablando de décimos, ¿sí? Estamos hablando de décimos. Cuando nosotros tengamos dos números, vamos a estar hablando de centésimos, ¿sí? Esta posición, esta primera posición que está después del punto, se llama décimos. Y la segunda posición que está después del punto se llama centésimos, ¿sí? Entonces cuando nosotros vamos a ubicar un número decimal en la recta numérica, tenemos que ver bien entre qué décimo y qué décimo está, viendo la primera cifra decimal. Y después vamos a ver cuál es el centésimo que ocupa. Por ejemplo, si yo quiero ubicar 0.25 en la recta numérica, lo primero que vamos a hacer es ubicar cuál es el entre qué décimo. Bueno, primero se mira entre qué unidad y qué unidad está. Entonces, para ver entre qué unidad y qué unidad está, vamos a ver la parte entera. En la parte entera tiene 0, ¿sí? Quiere decir que este número decimal, que es 0.25, como en la parte entera tiene un número 0, va a estar ubicado entre 0 y entre 1 en la recta numérica, ¿sí? Va a ser más grande que 0, pero va a ser más pequeño que 1. Entonces este número va a estar en algún lugar dentro de la unidad 0 y la unidad 1, ¿sí? O dentro del número 0 y el número 1, ¿sí? Por lo tanto, ya que yo encontré que este número 0.25 está ubicado entre 0 y 1, ahora tengo que ver entre qué décimos está, ¿sí? En la casilla de los décimos, como les digo, este numerito, el primer número que nos aparece a nosotros, ese 2, en este caso, son los décimos. Siempre la primera posición que está a la derecha del punto son los décimos y la segunda posición que está a la derecha del punto, es decir, aquí en este caso el 5, me va a indicar los centésimos, ¿sí? Entonces ahorita me está indicando que tengo que estar en el 2 de los décimos. ¿Dónde está el 2 de los décimos? Aquí, miren, 0.2, ¿sí? 0.2 es aquí. Entonces está en este décimo, ¿ve? Adelante de este décimo. ¿Por qué? Porque me está dando en los décimos esta cantidad un 2. Entonces tengo 0 unidades y 2 décimos. Entonces estoy aquí. Estoy entre 0 y 1 porque tengo 0 unidades. Y estoy entre 2 y 3 décimos, ¿sí? Ahora me hace falta buscar el centésimo. El centésimo en este caso va a ser 5. Entonces, niños, yo digo aquí, vamos a colocar de otro color para que se mire bien. Bueno, aquí está 0.2 o 2 décimos. Pero ahora me está pidiendo 5 centésimos. Por lo tanto voy a contar aquí. Ustedes ya saben que estas líneas pequeñitas son los centésimos. ¿Por qué? Porque una unidad está partida en 100 centésimos. Y también está partida en 10 décimos, ¿sí? Entonces, primero ubicamos los décimos, que ya vimos que este número está entre 0.2 y 0.3, porque es más grande que 0.2, ¿verdad? Entonces está entre 0.2 y 0.3. Y los centésimos, ya sabemos, los vamos a encontrar contando las líneas que tenemos
entre 0.2 y 0.3. Como en los centésimos nosotros tenemos un 5, quiere decir que estamos ubicados en la quinta línea que está entre 0.2 y 0.3. Entonces aquí sería, contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Cabal, en esta línea de acá, en esta pequeña línea de acá que nosotros tenemos, estaría ubicado el 0.25, ¿sí? Vamos a colocarlo por aquí, solo que no se me mueva el lápiz. Ahí está. Y hacemos la línea para unir. Bueno, esa línea me quedó toda fea, mejor la voy a hacer con regla. Vamos a ver, aquí está. Ahí estamos. Entonces, niños, marcamos dónde nos queda el 0.25. Entonces, como les digo, primero se identifica entre qué unidad y qué unidad está nuestro número. Como nuestro número decimal en las unidades tiene el número 0, quiere decir que está entre el 0 y el 1 en la recta numérica, ¿sí? Luego vemos los décimos. Los décimos son el primer número que aparece después del punto decimal, ¿sí? En los décimos dice que estoy en el 0.2, ¿sí? Estoy en el segundo décimo. Entonces aquí vemos un décimo, dos décimos. Estoy aquí, ¿verdad? Pero como este número es 0.25, no es 0.2, quiere decir que tiene más, que es más grande de 0.2. Entonces yo ya sé que está ubicado entre 0.2 y 0.3. Recuérdense, el décimo siempre me va a indicar entre qué números, entre qué décimos está ubicado mi número, ¿sí? Si dice 0.25, el décimo es 2, entonces está después del 0.2, ¿sí? Y luego para identificar el centésimo, solo tengo que contar la cantidad de rayitas que me diga el centésimo. En este caso mi centésimo es 5, entonces yo conté 5 rayitas. Y aquí está la quinta rayita, entonces tengo 0.2 más 5 centésimos, me queda como 0.25. Ya tengo ubicado ahí mi primer número. Ahora ubiquemos 0.42. Como tengo 0 en los enteros, también yo sé que va a estar ubicado entre 0 y 1. Entonces lo voy a poder encontrar en esta unidad, ¿verdad? Acuérdense que esta recta numérica que yo tengo aquí es solo de una unidad, ¿verdad? La recta numérica es infinita. Y estos números son todos los que existen dentro de una sola unidad. Imagínense cuántos números existen dentro de una sola unidad. Recordemos que ayer yo les mencioné que los decimales son más pequeños que una unidad, ¿sí? Me ayudan a repartir una unidad en porciones, al igual que las fracciones, ¿verdad? Entonces ahora yo quiero ubicar el 0.42, como les digo, va a estar entre la unidad 0 y la unidad 1. Los décimos, ahora miro los décimos, y en los décimos tengo un número 4, quiere decir que mi, mi décimo, como es 0.4, ¿verdad? Mis décimos son 4, entonces este número va a estar entre 0.4 y 0.5, ¿sí? ¿Por qué? Porque el décimo es 4. Entonces yo tengo que buscar el mismo décimo aquí en la recta numérica, ¿sí? El décimo es 4, entonces aquí está el décimo 0.4, miren. Quiere decir que este número va a estar entre 0.4 y 0.5. El décimo siempre me va a indicar entre qué números y qué números va a estar mi número, ¿sí? El décimo, que es este de acá, siempre me va a indicar entre qué número y qué número va a estar mi decimal, ¿sí? Entonces ahora, como ya vimos que está entre 0.4 y 0.5, solo vemos el centésimo. El centésimo es un 2. Quiere decir que vamos a estar ubicados en la segunda rayita después de 0.4. Entonces contamos 1 y 2. Aquí está la segunda rayita. Entonces ya solo unimos nuestro valor. ¿Sí? 0.42 va a estar entre 0.4 y 0.5 y va a estar en la segunda rayita. ¿Por qué? Porque tengo aquí 0.4 décimos, en este caso serían 4 décimos, más 2 centésimos me da 0.42 justamente, ¿sí? Entonces ahí nosotros ya encontramos la ubicación de este número. Ahora vamos con el tercero. El tercero, niños, 0.09, ¿sí? 0.09. Como los enteros están en 0, quiere decir que este número también está ubicado entre 0 y 1, ¿sí? Entre el número 0 y el número 1. Ahora dice, los décimos, tengo 0 décimos aquí. Entonces, si aquí tengo un décimo, dos décimos, tres décimos, 0 décimos va a estar antes de un décimo. Quiere decir que este número que nosotros vemos acá va a estar ubicado entre el número 0 y el número 0.1. ¿Por qué? Porque no tiene ni un solo décimo. Y aquí nosotros ya tenemos un décimo, ¿sí?
Entonces tiene que estar antes de un décimo. ¿Por qué? Porque no tiene décimos este número. ¿Se dieron cuenta? Tiene 0 décimos. Entonces este número va a estar ubicado entre 0 y 0.1. Ahora, en los centésimos este número tiene un 9. Quiere decir que va a ser la novena rayita que esté después del 0. ¿Sí? Como sabemos que nuestro número está entre el 0 y el 0.1, este número va a ser la novena rayita después del 0. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces aquí tengo ya 9. Y aquí estaría 0.09. ¿Sí? ¿Por qué nos queda aquí? Porque recuerden, niños, que 10 centésimos hacen un décimo. Entonces yo tengo solo 9 centésimos. Entonces me falta un centésimo para hacer un décimo. Cabal, miren, si yo le sumo un centésimo aquí, ya me da un décimo. ¿Se dieron cuenta? Por lo tanto, mi número tiene que estar ubicado antes del primer décimo, porque mi número no tiene décimos. Tiene 0 décimos y 9 centésimos. Entonces yo tengo 9 centésimos, pero no tengo décimos. ¿Sí? Entonces mi número está ubicado entre el 0 y el 0.1. Si yo le sumara un centésimo más, o sea, una rayita más, ya se convertiría en un décimo. Entonces ya tendría un décimo aquí. ¿Sí? Pero aquí nos quedaría entonces el 0.09. Luego el 0.98, como la unidad de 0, también va a estar ubicado entre 0 y 1. Ahora, el décimo es 9. Entonces, si mi décimo es 9, ¿entre qué décimos va a estar ubicado este 0.98? Sí, muy bien. Si mis décimos son 9, quiere decir que este número va a estar ubicado entre 0.9 y 1, ¿sí? Porque va a ser mayor de 0.9, ¿sí? Está ubicado entre 0.9 y 1. Entonces ya tengo yo aquí que esta es la ubicación y dice que en los centésimos tengo un 8, quiere decir que voy a contar 8 rayitas después del 0.9. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí está la octava rayita. Entonces aquí unimos con nuestro número, ¿sí? 0.98. Ya casi, el 0.98 es un número que ya casi va llegando a una unidad, ¿verdad? Ya se va acercando a la unidad. Y por último tenemos el 0.49. A ver, niños, si 0.42 estaba entre 0.4 y 0.5, 0.49 también va a estar entre 0.4 y 0.5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los décimos tiene 4, comparten el número 4 en los décimos, ¿verdad? Entonces quiere decir que van a estar ubicados entre los mismos décimos, que sería 0.4 y 0.5. Solo que este, como tiene en los centésimos un número 9, quiere decir que va a estar en la novena rayita después de 0.4. Entonces venimos y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces va a estar ubicado aquí en la novena rayita después de 0.4. Y entonces aquí ya nosotros hemos colocado o hemos señalado dónde está cada uno de los valores decimales que nos dieron en el libro. Ahora solo nos pide que ordenemos los números del más pequeño al más grande. ¿Cómo los vamos a ordenar del más pequeño al más grande? Sencillo. Mientras más cerca del 0 esté el número, va a ser más pequeño. Mientras más cerca del 1 esté el número, va a ser mayor. Entonces, ¿cuál es el número más pequeño de estos 5 que me dieron? Va a ser 0.09, porque es el que está más cerca de el 0. ¿Sí? 0.09. Eso voy a cambiar el color. Ahí está. Ahí otra vez se cambió. Ahí está. Entonces, 0.09 sería el número más pequeño, coma. Después de 0.09, ¿cuál sería el segundo más pequeño? Sería 0.25, ¿verdad? Que es el que está más cerca del 0 después del 0.9. ¿Sí? Después de 0.25 sería 0.42, el siguiente más pequeño. Después de 0.42, el siguiente más pequeño sería 0.49. Y por último, el número más grande sería 0.98. ¿Por qué? Porque es el número que más se acerca a 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, sí nos quedarían ordenados del más pequeño al más grande y así nos quedarían también ya ubicados en nuestra recta numérica.
Ahora vamos con la segunda serie. Dice, representa en la recta numérica los decimales indicados. Solo tenemos que ubicar entonces estos decimales que nos han dado en la recta numérica que nosotros tenemos en el libro. Niños, en algunos casos, así como ahí en esas rectas numéricas que tenemos, en lugar de darnos en los décimos 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y así, etcétera, etcétera, les están dando 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto no les va a cambiar en nada el resultado con colocarle un 0 al final. ¿Por qué? Porque si yo les coloco un 0.70, así como este que tenemos aquí, me está indicando que tengo 7 décimos y 0 centésimos. Entonces yo lo puedo escribir de las dos maneras. Puedo escribirlo como 0.7 si yo quiero, o puedo escribirlo como 0.70. Es lo mismo, ¿me entienden? O sea, tengo 7 décimos, sí, en 0.7 y en 0.70 tengo 7 décimos. Pero en 0.70 me está indicando que tengo 0 centésimos, mientras que en 0.7 yo no estoy escribiendo los centésimos, pero no los estoy escribiendo porque yo sé que no tengo centésimos tampoco. Entonces, si yo coloco 0.70 o 0.7 es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo, solo que en 0.70, como les digo, están escribiendo, están explicando que no tienen centésimos, que tienen 0 centésimos. Mientras que en 0.7 solo le quitaron el 0 centésimos, porque de todos modos, como no tenemos centésimos, ¿para qué lo vamos a poner? ¿Sí? Así es. Entonces, niños, si ustedes ven que dice 0.8 o 0.80, es exactamente el mismo número. ¿Por qué? Porque quiere decir que no tienen centésimos, ¿sí? En 0.8 no están colocando centésimos, entonces no tienen. Y en 0.80 están colocando que tienen 0 centésimos, entonces tampoco tienen. ¿Me entienden? Entonces, siempre que ustedes vean esto con los décimos, se pueden escribir de las dos formas, ya sea como 0.1 o 0.10, 0.2 o 0.20, 0.3 o 0.30, 0.4 o 0.40, es lo mismo, ¿sí? Entonces, solo para que no se vayan a confundir en esta serie. Entonces aquí, niños, si me está pidiendo que yo ubique en la recta numérica el número 0.8 y ustedes en su recta numérica tienen 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80 y 0.90. Entonces, ¿dónde va ubicado el 0.8? Ya les digo, el 0.8 es lo mismo que decir 0.80, ¿sí? Entonces ustedes van a ubicar el 0.8 donde está el 0.80, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces ustedes ya solo realizan ahí un puntito, ¿sí? Le hacen ahí un puntito sobre el 0.8 cabal, que es donde va ubicado el número que ustedes están identificando. Entonces yo aquí ya le puse el puntito, ¿sí? 0.8 está ubicado aquí cabal, ¿sí? Es el octavo décimo, ¿verdad? Que ustedes ahí en su libro, como les digo, lo tienen como 0.80, pero es lo mismo. 0.8 y 0.80 es lo mismo, ¿sí? Lo único que, como les digo, en 0.80 están escribiendo los centésimos y en 0.8 no los están escribiendo, pero de igual manera están indicando en las dos formas de escribir que no hay centésimos, ¿sí? En uno colocan 0 centésimos y en el otro ni siquiera los colocan, es lo mismo, ¿sí? No tienen centésimos. Vale. Ahora 0.62. A ver, niños, como les mencioné, 0.62, los décimos, ¿cuáles son los décimos aquí? Es 6. Quiere decir que el número que nosotros queremos ubicar tiene que estar entre el 0.6 y el 0.7, o el 0.60 y el 0.70, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los décimos tenemos 0.6. Entonces tiene que estar ubicado entre 0.6 justamente y el siguiente décimo, que es 0.7, 0.60 y 0.70, como ustedes lo tienen ahí en su libro. Vale. Ahora que ya identificamos entre qué décimo y qué décimo está ubicado 0.62, vemos cuál es el centésimo. Y el centésimo es un número 2. Quiere decir que va a ser la segunda rayita después del 0.6, donde está nuestro número. Entonces, ya que lo identificamos, realizamos el punto justamente sobre la segunda rayita. Entonces aquí ya tenemos 0.60, 0.61 y 0.62. ¿Sí? 0.63, 64, 65, bla, 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 hasta llegar a 0.70. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí en esta segunda rayita nos quedaría el 0.62. El 0.70
está muy fácil encontrarlo, ¿verdad? ¿Dónde está el 0.70? Cabal es el décimo número 7, ¿verdad? Es el séptimo décimo. El cabal lo tienen ustedes en su recta de su libro como 0.70. Entonces ahí lo van a ubicar justamente el punto en 0.70. Ese ni siquiera lo explico porque, como les digo, ya lo tienen ahí marcado en su libro, ¿verdad? Ahora vamos con el 0.35. El 0.35, en los décimos tengo un 3. Quiere decir que este número va a estar ubicado entre 0.30 y 0.40 o entre 0.3 y 0.4. Entonces, ya que ubiqué que está entre 0.3 y 0.4, miro los centésimos. Los centésimos son 5. Quiere decir que va a ser la quinta rayita después de 0.3. Entonces contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí va a estar ubicado nuestro punto. 0.35 va a estar cabal a la mitad entre 0.30 y 0.40. ¿sí? Recuerden que cada rayita vale un centésimo. Entonces aquí tengo 0.30, 0.31, 32, 33, 34 y 35. ¿sí? Por último, tenemos el 0.16. El 0.16 tiene un 1 en los décimos. ¿sí? Como tiene un 1 en los décimos, quiere decir que va a estar ubicado entre 0.1 o 0.10 y 0.2 o 0.20. ¿sí? Va a estar ubicado entre estos dos décimos. ¿Y qué número tienen los centésimos? Tiene un número 6. Quiere decir que va a ser la sexta rayita que esté después del 0.1. Entonces contamos 6 y la sexta rayita va a ser esta de acá. Entonces marcamos nuestro puntito y aquí ya tenemos nosotros entonces ubicado el 0.16. Y así ubicamos ya, niños, todos los números que nos pedía ubicar en esta serie. Ahora viene la tercera serie, dice, lee la información, localiza los valores en la recta numérica y luego contesta. Carlos, Ana y Enrique compiten en una competencia, ¿verdad? En una carrera. Quieren saber quién de los tres ha caminado más. Carlos ha caminado 0.32 kilómetros. Ana caminó 400 metros y Enrique 280 metros. Ordena a los niños primero el que más haya caminado, ¿sí? Tenemos que ordenar del que más haya caminado al que menos caminó. Entonces tenemos niños, que Carlos recorrió 0.32 kilómetros, Ana 400 metros y Enrique 280 metros. Aquí no nos lo está explicando, pero la recta numérica está representando 1 kilómetro, ¿sí? El camino tiene una longitud de 1 kilómetro, ¿sí? Entonces aquí nos dice que Carlos recorrió 0.32 kilómetros, Ana recorrió 400 metros y Enrique recorrió 280 metros. Pero como nosotros estamos representando 1 kilómetro en esta recta numérica, entonces las cantidades o las longitudes que no estén en kilómetros las tenemos que convertir en kilómetros, ¿sí? El recorrido de Carlos ya está en kilómetros, entonces ese así se queda, pero el recorrido de Ana y el recorrido de Enrique no está en kilómetros, entonces hay que pasarlo a kilómetros. Y ustedes recuerden que para pasar metros a kilómetros se toma la cantidad de metros que tenemos y se tiene que dividir dentro de 1000, ¿sí? Cuando nosotros vimos conversiones de medidas de longitud, vimos esto. Para pasar de metros a kilómetros tenemos que dividir la cantidad de metros dentro de 1000. Entonces 400 metros dividido 1000, eso me va a dar 0.4. Entonces recuerden, niños, para pasar, como les digo, de metros a kilómetros tenemos que tomar la cantidad de metros y dividirla dentro de 1000. Entonces en este caso sería 280 metros que tenemos dividido 1000 y eso nos va a dar 0.28, ¿sí? 0.28 kilómetros. 0.28 kilómetros. Entonces ya tenemos, niños, la distancia recorrida por Carlos, ya tenemos la distancia recorrida por Ana y ya tenemos la distancia recorrida por Enrique en kilómetros, ¿verdad? ¿Sí? Ahora que ya tenemos la distancia recorrida en kilómetros, ahora solo lo vamos a ubicar en la recta numérica. Vamos a ubicar de color anaranjado a Carlos, ¿sí? Vamos a ubicar de color amarillo a Ana y vamos a ubicar la distancia de Enrique de color morado. Así es. Entonces vamos a ubicar primero la distancia de Enrique. Dice que Enrique
recorrió 0.28 kilómetros, ¿sí? Entonces ya sabemos, está entre 0 y 1 kilómetros que ha recorrido, ¿verdad? Los décimos que tenemos en este caso son dos, ¿verdad? Tenemos dos décimos aquí. Entonces quiere decir que este número 0.28 va a estar entre 2 décimos y 3 décimos, ¿verdad? O 0.2 o 0 y 0.3 o 0.20 y 0.30, ¿verdad? Ya que vimos entre qué número y qué número va a estar ubicado, vemos los centésimos. Los centésimos de este número son 8. Quiere decir que este número está ubicado en la octava raíta después de 0.2. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces aquí está la octava raíta después de 0.2. Por lo tanto, aquí, cabal en la octava raíta, está la distancia que recorrió Enrique, ¿sí? Que fue 0.28 kilómetros. Ahora vamos a ver cuánto recorrió Ana. Ana recorrió 0.4 kilómetros o 0.40. Entonces, niños, 0.4 ya sabemos que es lo mismo que 0.40. Entonces ya lo tenemos aquí sobre la recta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene centésimos. No recorrió ningún centésimo, solo recorrió décimos. Recorrió 4 décimos exactos, Ana. Entonces vamos a colocar el punto cabal sobre los 4 décimos que recorrió. Y por último vamos a ver cuánto recorrió Carlos. Carlos recorrió 0.32 kilómetros. Como los décimos son 3, quiere decir que este número va a estar entre 0.3 y 0.4 o 0.30 y 0.40. Y como los centésimos son 2, quiere decir que va a ser la segunda raíta después de 0.3. Entonces vamos a colocar aquí nuestro punto justamente donde va, que serían la segunda raíta después de 0.3. Ahora, niños, que ya ubicamos las distancias, nos pide que ordenemos del que más recorrió al que menos recorrió. Entonces, viendo aquí en la gráfica, si empezaron en 0 y tenían que terminar en 1, ¿quién fue el que más recorrió? ¿Quién fue el que más lejos llegó si empezaron en 0? La que más recorrió fue Ana. Entonces la vamos a colocar primero porque dice que ordenemos del que más recorrió al que menos recorrió. Después de Ana venía Carlos en segundo lugar. Y en último lugar, ¿quién fue el que menos recorrió? Enrique, ¿verdad? Él se quedó hasta atrás. Entonces ya ordenado nos quedaría así. Ana, Carlos y Enrique sería el orden de los niños de quién recorrió más y quién recorrió menos. Vamos ahora con el último. El último también es un problema de recorrido, ¿verdad? Dice, Alejandra lleva el control de cuántos kilómetros recorre con su bicicleta todos los días. El lunes recorrió 500 metros. El martes no salió, o sea que recorrió 0 kilómetros. El miércoles recorrió 0.7 kilómetros. El jueves recorrió 820 metros y el viernes 410 metros. Coloca las marcas de los kilómetros recorridos y luego ordénalos de mayor a menor. Bueno, igual que en el otro ejercicio, vamos a ubicar en la recta numérica cada una de estas cantidades recorridas y luego vamos a ordenar del día que más recorrió al que menos recorrió. Primero, igual que en el ejemplo anterior, tenemos que convertir los metros a kilómetros. ¿Por qué? Porque nuestra recta numérica está representando 1 kilómetro. Entonces, para poder ubicar cuánto recorrió de 1 kilómetro, tenemos que convertir los metros a kilómetros. Que no nos lo indica aquí en el libro, pero por eso se los digo yo, para poder resolver este problema, tenemos que convertir los metros a kilómetros. Entonces ya sabemos que para convertir de metros a kilómetros, lo que tengo que hacer es dividir mi cantidad de metros dentro de 1000. Entonces 500 dividido 1000, eso me va a dar un total de 0.5 kilómetros. ¿Sí? Ya convertí entonces 500 metros a kilómetros. Ya tengo 0.5 kilómetros. Martes ya lo tengo en kilómetros, recorrió 0 kilómetros. Miércoles también ya lo tenemos en kilómetros porque ya no lo dieron así en el libro. Ahora jueves sí está en metros, entonces hay que convertirlo a kilómetros. Jueves recorrió 820 metros. Para pasarlo a kilómetros lo tengo que dividir dentro de 1000, como siempre. Y 820 dividido 1000 me va a dar 0.82 kilómetros. ¿Sí? Y por último,
El viernes también nos lo dieron en metros, entonces lo tenemos que convertir a kilómetros. Para convertirlo a kilómetros sería 410 dividido 1000. Y eso va a ser igual a 0.40 kilómetros. Ahí estamos. Ya convertí todo a kilómetros. Ahora que ya convertimos todo a kilómetros, tenemos que ubicarlos en la recta numérica. Vamos a ubicar de verde el día lunes, ¿sí? Con un punto verde. El día martes no lo voy a ubicar, bueno, sí lo vamos a ubicar, pero igual el martes no recorrió nada. El martes con rosado. El día miércoles con anaranjado. El día jueves con celeste. Y el día viernes lo voy a ubicar con amarillo. Bueno, viernes recorrió 0.41 kilómetros. Entonces, ¿dónde va a estar ubicado este 0.41 en nuestra recta numérica? Como los décimos son 4, quiere decir que va a estar ubicado entre 0.4 y 0.5, o entre 0.40 y 0.50, ¿verdad? Y en los centésimos tengo un 1, quiere decir que va a estar ubicado en la primera raíz después de 0.4. Entonces el viernes esto fue lo que recorrió, miren. Sobre 1 kilómetro ya recorrió esta cantidad. Se empezó aquí, terminó acá. Luego, el jueves recorrió 0.82 kilómetros. Entonces, niños, el jueves recorrió 0.82, como los décimos son 8 aquí, quiere decir que este número va a estar entre 0.80 y 0.90, o 0.8 y 0.9. Y como los centésimos son 2, quiere decir que va a ser la segunda rayita después de 0.80. Quiere decir que mi recorrido va a estar ubicado por aquí, en la segunda rayita justamente, ¿sí? Ya tenemos entonces, niños, el segundo recorrido ubicado. Ahora el miércoles dice que recorrió 0.7 kilómetros. Niños, 0.7 es equivalente a 0.70, es lo mismo, ¿verdad? Entonces solo lo vamos a marcar sobre el 0.70, ¿sí? Esto fue lo que corrió el miércoles. El martes, ¿cuánto recorrió el martes? El martes no salió, entonces recorrió 0 kilómetros. Entonces lo vamos a colocar el punto justamente sobre el número 0. Ella recorrió 0 kilómetros. Mientras que el lunes dice que recorrió 0.5 kilómetros o 0.50 kilómetros. Entonces también lo vamos a ubicar en la recta sobre el 0.5 o el 0.50. Ya no lo tenemos que buscar porque está cabal sobre los décimos, ¿verdad? No tiene centésimos. Entonces aquí ya ubicamos, niños, cuál es la distancia recorrida a cada día durante toda la semana. Ahora solo nos hace falta ordenar del día que más recorrió al que menos recorrió. Entonces, el día que más recorrió, si ustedes se dan cuenta, es el jueves, ¿sí? Jueves fue el día que más recorrió. Luego fue el miércoles. Miércoles. Después de miércoles, el día que más recorrió fue el lunes. Después del lunes, el día que más recorrió fue el viernes. Y el día que menos recorrió fue el martes, porque ese día ni siquiera salió a hacer ejercicio. Entonces, ese sería el orden en que quedarían los días de la semana en que ella recorrió con su bicicleta, ¿verdad? Entonces, niños, ahí terminamos la página por hoy. Espero que todos realicen su página correctamente, así como está en el video, y que tengan muy feliz día. Los veo luego.